tardes, compañeros y maestros. Nosotros les vamos a hablar sobre los temas de áreas culturales, las cuales son Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Hablarles de Aridoamérica, empecemos. Aridoamérica abarcó del 500 a.C. hasta 1500 después de Cristo. Se ubicó en estados del norte de México como lo son Guanajuato, Baja California, Querétaro, Chihuahua, Jalisco, entre otros. Y también abarcó estados de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Como su nombre lo indica, su clima era muy árido, por lo que sus lluvias eran escasas e irregulares y contaba con llanuras, por lo que era imposible cultivar, y por esto sus habitantes eran nómadas. Sus habitantes se alimentaban de bellotas, nopales, agaves, sobrevivían de la fauna y flora del desierto. Algunos de sus herramientas eran el martillo de piedra, arcos, hachas y flechas, porque su mayor actividad era la caza. Algunas culturas que lo habitaron es la chichimeca, los zacatecas, raramuris, entre otras, y algunas zonas arqueológicas es la Cueva Ahumada, Cueva de Candelaria y Chiquihuillos, creo que sí se pronuncia así. Su mayor admiración era la naturaleza, no contaban con dioses, por lo que adoraban al sol y la luna y a algunos animales. Oasis América fue una región cultural específica que fue habitada entre los años 500 a.C. y los 1500 después de Cristo. Fue ubicada en lo que actualmente es el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Su definición se adquiere de la conjugación de las palabras oasis de América, que ambas hacen referencia al territorio de cordilleras rodeado de este a oeste por planicies y oasis. Aunque los pueblos oasisoamericanos poseían características culturales muy distintivas, también compartían muchas otras con los pueblos mesoamericanos, con los que se cree que tenían cierta conexión a través del intercambio comercial. El territorio ocupado por Oasisoamérica fue durante miles de años parte del territorio aridoamericano, en el cual en ese entonces era habitado por grupos nómadas, cazadores-recolectores. El surgimiento de grupos sedentarios fue bastante posterior al de los pueblos mesoamericanos. De hecho, se cree que se consolidó hasta los años 100 después de Cristo. Los oasisoamericanos ocuparon los valles de clima seco, casi desértico, donde la vegetación era muy escasa, por lo que la agricultura les exigió canalizar aguas superficiales y recolectar el agua de las lluvias. Las culturas oasisoamericanas fueron de tipo sedentario debido a la práctica de la agricultura, la caza y la recolección. Compartían trabajos en común como la cerámica, el tejido y la construcción de adobe para sus casas. Sus casas eran construidas de manera muy simple y estaban conformadas por una habitación subterránea. Algunos de los pueblos practicaban el cultivo como una actividad complementaria para su economía de la caza y la recolección, y de hecho algunos apenas estaban implementando los conocimientos agrícolas. Es por eso que la hipótesis de la importancia de la agricultura desde el sur es correcta. Respecto a la vestimenta, estaba conformado por un taparrabos, sandalias y una bicha. Y algunas mujeres traían una capa o un delantal y poseían algunos adornos como collares o aretes que determinaban su estatus social. Las tres principales culturas oasisoamericanas fueron la cultura Anasazi, la cultura Hohokama y la cultura Mogollón. Empecemos con la cultura Anasazi. Se estableció una región conocida como las Cuatro Esquinas, que estaba conformada por los actuales estados de Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado, favorecida por grandes bosques de enebro. Los pobladores antiguos supieron usar a la perfección los recursos naturales y es por eso que es una de las culturas más complejas de Oasis América. De hecho, su historia data del siglo I a.C. hasta el sometimiento español.
La cultura Hohokam se estableció en las regiones desérticas de Sonora y Arizona, entre los ríos Gila y Colorado. Resultó ser uno de los ecosistemas más complejos para el desarrollo de la agricultura, por lo que su desarrollo cultural se dividió en 4 periodos: pionero, colonial, sedentario y clásico. Por último está la cultura mogollón. Esta se estableció en una región de la Sierra Madre Occidental, que era una cadena de montañas que abarcaba todo el oeste de México. Aproximadamente fue en los años 2000 a.C. y los 1450 d.C. Se caracterizó mucho por la práctica del cultivo y por la cerámica decorada con pintura. Sin embargo, en 1450, con la colonización española, no se encontraron habitantes de esta región y incluso los antropólogos aún no saben la razón de por qué toda esta cultura desapareció. Finalmente, hasta el siglo XIV después de Cristo, las vastas regiones de Oasis América fueron habitadas por diversas culturas y hubo un periodo en el que su población disminuyó mucho y se desplazaron a otras tierras, pero se desconocen las razones. Hola, yo soy Valeria Domínguez y hoy les voy a hablar sobre Mesoamérica. Bueno, Mesoamérica inicia aproximadamente en el 2500 a.C. y se dividió en diferentes periodos, pero comúnmente lo ubicamos en el preclásico. Ocupó gran parte del territorio mexicano y ciertos países centroamericanos. Albergó a una de las civilizaciones más originales que se ha visto en el mundo y se localizó en estados como Puebla, Guerrero, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Mientras que en los países centroamericanos encontramos a Guatemala y desde ahí hasta Costa Rica. Tenía un clima templado con selvas bajas. Este clima era ideal para la agricultura. Y si hablamos de sus actividades principales, podemos encontrar que la principal era la agricultura. Sembraban desde maíz, frijol, calabaza, hasta amaranto, cacao y chiles. También hacían trueques para obtener carnes o productos que no se encontraban fácilmente en sus aldeas. De hecho, el platillo que hoy conocemos como pozole es una adaptación muy diferente al que antes se preparaba en esos tiempos, ya que se preparaba con maíz semicocido, salsa preparada a base de tomates y chile, y solo cuando tenían algún tipo de evento especial le ponían proteína, que en este caso era carne de cualquier animal. Sigamos con el tema. Bueno, pues Mesoamérica fue un territorio de extraordinaria riqueza natural en el que se encuentran diversos medios ambientales que abarcan desde extensos litorales marinos hasta altas montañas, cada uno con un gran potencial productivo y una gran disponibilidad de materias primas específicas. Esa misma diversidad ecológica fue la que se vio reflejada en las culturas que habitaron y propició el establecimiento desde épocas tempranas de redes de intercambio. Estos fueron uno de los factores fundamentales en la integración de la zona mesoamericana. El área mesoamericana ha sido dividida en varias regiones, cada una de las cuales corresponde a un espacio en el que se desarrollaron las culturas con rasgos particulares. Si bien este no es el único criterio utilizado en la regionalización, pues se consideran además otros factores, principalmente la asociación en condiciones geográficas determinadas. La historia de los pueblos aborígenes mesoamericanos se divide normalmente en el periodo prehistórico e histórico. El primero comprende desde la llegada del Homo sapiens al continente americano hasta la formación de la cultura olmeca. A su vez, el periodo prehistórico se divide en 3 periodos: el paleoindio, que comprende la etapa en la cual los primeros americanos subsistían mediante la caza de grandes presas y la recolección; el periodo arcaico, que geológicamente comprende el final del Pleistoceno, crisis climática que a nivel global implicó la extinción de los grandes animales de caza y que poco a poco obligó al hombre prehistórico a cambiar su modo de subsistencia, orientándose a la caza de pequeñas presas en climas boscosos. Esta etapa, que a nivel global se le conoce como Mesolítico, representa una condición preparatoria para la última etapa de la prehistoria, conocida como Revolución Neolítica, y que para efectos del estudio de la prehistoria americana se conoce como periodo formativo, donde se descubre la agricultura y se domestican los primeros animales. Las etnias que habitaron en Mesoamérica fueron los teotihuacanos, purépechas, mixtecos, mayas, olmecas, zapotecos, toltecas y mexicas. La alimentación mesoamericana era mejor que la de Aridoamérica o Oasis América,
debido a su gran clima y la diversidad. La gastronomía prehispánica de Mesoamérica tenía como alimentos básicos el maíz, de este existían más de 40 variedades, el frijol, chile, tomate y calabaza. Los animales domésticos que podíamos encontrar era el guajolote, las abejas, el pato criollo y perros como el xoloescuincle. Además de las variedades de peces, había mariscos, aves y mamíferos salvajes como el pato, el armadillo, la liebre, el venado, el jabalí, etc. Y también había reptiles como la iguana. La religión. Las diversas religiones de Mesoamérica tenían ciertas características en común. Por ejemplo, el politeísmo era todas las religiones que adoraban a diversos dioses, aunque algunas priorizaban a una deidad en particular, como la serpiente emplumada que era de los olmecas. Los animales considerados dioses, todos estos empleaban al menos una imagen de un animal para representar a algunos de sus dioses. La casta sacerdotal era que en todas las religiones existía un grupo privilegiado que controlaba los rituales religiosos, la escritura y el calendario. Los sacrificios, que en todas las religiones se practicaban diversos sacrificios humanos para dar como ofrenda a los dioses, pero se hacía con menos regularidad de la que cualquiera podría creer. Aspectos políticos en Mesoamérica. La unidad territorial y social que sirvió como base para construir diversos tipos de organizaciones políticas en Mesoamérica fue la denominada por los náhuatl Altepetl. El Altepetl tenía una forma de organización que el autor James Lockhart ha llamado celular o modular, porque en lugar de formarse siguiendo un orden jerárquico, lo hacía por agregación. Según Lockhart, en la tradición náhuatl, los requisitos mínimos para la formación de un Altepetl estaba a la disposición de un territorio. Este era ocupado por tantos capoltis como familias que se reunían en cada espacio. Cada capolti se dividía en 4, 6, 8 y 10 barrios simétricos que estaban orientados hacia puntos cardinales. Asimismo, cada una de estas partes tenía su propio jefe, que era al mismo tiempo la cabeza de un linaje, quien tenía una porción del territorio del Altepetl en una propiedad privada. La suma de los distintos capolis formaba un Altepetl, que se gobernaba mediante la elección de un tlatoani. Como se advierte, el capoli era un microcosmos del Altepetl. El mito, el ritual, la ideología religiosa, la pintura y los discursos pictográficos y orales explicaban el mundo y mostraban cómo había sido creado, y destacaban la participación de los dioses en su creación y en el esfuerzo de mantenerlo estable. A partir de esta explicación se definían las cargas y sobre todo los compromisos humanos que debían cumplirse como obligaciones ineludibles. El jefe del capoli tenía bajo su responsabilidad el reparto de la tierra y de las cargas tributarias entre las familias, el reclutamiento de la gente para los ejércitos y la participación de los miembros del capoli en las numerosas festividades religiosas. La fuerza de esta institución salta a la vista cuando se percibe que cada una desea actividades organizadas por el jefe del capoli, es decir, que el capoli participaba en todas las tareas comunitarias que demandaba el Altepetl. Pero esto solo lo hacía bajo su propia organización y con sus propios jefes. Otro rasgo distintivo del capoli era la rotación de los cargos y las cargas, el orden en el que se presencia y que se seguía, así las diversas tareas que se debían cumplir. Cada jefe de familia, barrio y capoli se repartían en forma alternativa, siguiendo una rotación que iba de izquierda a derecha, como el movimiento del sol, y del primero al último lugar. Yo hablaré sobre Mesoamérica, pero las etapas en las que se dividió antes de la llegada de los españoles. Comenzaré con el preclásico. Esta etapa dio origen y formación a las civilizaciones. Ellos aprendieron paulatinamente a crear herramientas con palos, piedras y huesos. Además de que ellos aprendieron que sembrando las semillas podían cultivarse, y así se dio la agricultura. Su principal alimento era el maíz, ya que ellos lo veían como algo divino. Además de la calabaza, el chile, el chayote, el tomate y el amaranto. Se dice que mientras en Oasis América y Eridoamérica seguían siendo nómadas, la Mesoamérica seguía avanzando.
Se dice que los pueblos más pequeños dependían de los más grandes, además que solo se establecieron en un solo lugar pero con pocas chozas. La cultura que sobresalió en esta etapa es la cultura olmeca. Es la madre de las culturas, ya que esta influyó muchísimo en las demás. Ellos comenzaron con el juego de la pelota, haciendo obras hidráulicas, rutas comerciales. Su ciudad más importante era Cuicuilco, ya que esta contenía muchísimos recursos naturales. Pero Cuicuilco se deshizo por explosiones de volcanes. Y esto dio origen a una nueva cultura llamada teotihuacana. Los teotihuacanes comenzaron a adorar al sol y a la luna. Comenzaron a hacer templos para adorar. Empezaron con los animales. La cultura olmeca creó la cuenta larga, pero no se usaba en la vida cotidiana. Se dice que la cultura olmeca se deshizo por un reacomodo. Aquí acaba la etapa preclásica. Ahora sigo con la etapa clásica. En esta etapa ya había ciudades monumentales. Las personas indígenas ya podían tener su propio oficio, como era la alfarería, la cerámica, el tallado de piedras preciosas, la escultura, el comercio y la pintura. En esta etapa las tres culturas que predominaron fue la teotihuacana, la maya y la zapoteca. Estas tres culturas hicieron un gobierno teocrático. Gracias a que Cuicuilco fue abandonado, Teotihuacán se convirtió en la ciudad más importante, además de que estaba muy cerca del lago de Texcoco. Esto ayudaba a que tuviera muchísimos recursos naturales. Teotihuacán recibía muchísimas personas de diferentes partes. Estas personas hacían sus propios pueblos o barrios, pero con su misma lengua. Se le llamaba ciudad multicultural. También a Teotihuacán se le conoció como la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Sus dioses principales fueron el dios de la lluvia, el dios del fuego y la diosa del agua. Teotihuacán no avanzó en sus matemáticas, ni en su astronomía, ni en su escritura. Vamos con la segunda cultura más importante, que fue la maya. Su ciudad más importante era Tikal, y esta contaba con unas matemáticas y unos calendarios muy precisos. Ellos crearon el número 0, además con su enumeración contaba con el punto, la línea y la concha. Contaban con 3 calendarios, un agrícola de 365 días, un adivinatorio de 260 días y un histórico de 360 días. Contaban con una escritura mediante símbolos. Estos símbolos podían representar sonidos, palabras y hasta imágenes. Sus principales dioses fueron el dios de la muerte, el dios creador y el dios de la lluvia. Vamos con la tercera cultura más importante, que fue la zapoteca. La cultura zapoteca, su ciudad más importante era Monte Albán. Era un centro de poder y además contaban con un sistema de cultivo que eran las terrazas. Contaban con 2 calendarios, un ritual de 260 días y el solar de 365 días. Su escritura era casi la misma que la maya. Era mediante símbolos y también podía referirse a palabras o sonidos. Sus deidades eran los celestes, ya que era la nube y los truenos. Para terminar, puedo decir que Teotihuacán fue decayendo. A consecuencia iba a caer Tikal y Monte Albán junto con él. Emigraron al Valle de México. Hasta aquí acabó el periodo clásico. En la última etapa, que era el posclásico, hubo una lucha por el poderío, ya que hubo un reacomodo en la estructura política y social. Las
culturas o ciudades buscaban controlar las rutas comerciales, además de controlar la estructura política para así someter a las demás ciudades. Para un indígena ser del ejército era ya algo de prestigio, ya que la religión lo había elevado a algo muy sagrado, además que el arte lo exaltaba aún más. Las ciudades más importantes, que eran Monte Albán, Teotihuacán y Tikal, fueron deshechas completamente. Tula se convirtió en la ciudad más importante, ya que esta conectaba con otras ciudades, además que coincidían en calendarios, coincidían en animales, coincidían en códices. Tula colapsó ya que fue abandonada. Existirían culturas que llegarían desde Aridoamérica hasta Mesoamérica. Estas culturas llegarían a la zona central como es Azcapotzalco, Tenochtitlán y Mecameca. Estas culturas harían alianzas con las demás ciudades para así poder dominar, como fueron los mexicas. Ellos llegaron desde Aztlán guiados por el dios de la guerra. Ellos, al ver una águila devorándose una serpiente, fundaron México Tenochtitlán y hicieron su triple alianza con Tlacopan y Texcoco. Ellos se impusieron hasta poder construir el gran templo mayor. Ellos contaban con 2 calendarios y su propia estructura social llamada Altepetl. Ellos dominaron la gran parte de Mesoamérica por su red de comercio muy extensa. Esto ocasionaría que un gran resentimiento de los demás pueblos, ya que los tenían bajo su dominio. Hasta aquí acaba el periodo posclásico, ya que después llegarían los españoles mediante sus expediciones para conquistar lo que sería la Nueva España.